ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. En Jesús, dile, en Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y quiero que busques 2 de Corintios, capítulo 5, 16 al 21. Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, 16 al 21. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Y el texto dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en el Señor. En esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Y gracias porque tú eres el Dios maravilloso que haces nuevas las cosas en nuestras vidas. Que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludamos a la iglesia virtual que está ya conectada en las redes sociales. A ella le gustó que yo dijera que ella es linda. Yo te lo he dicho, tú eres linda. Tiene un corazón hermoso, Milagro. Porque es que hay gente como ella que tiene un corazón que nace servir y darse a la gente. Y a mí me encanta Milagro porque de su corazón lo que nace es eso, servir. Y son gente humilde que tenemos aquí y que hay que reconocerla porque su labor es importante también en la iglesia. Amén. Además que también es linda y hay que decírselo también. Saludamos a la gente de Facebook, de YouTube que nos está viendo y luego los podcasts también. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua. Nuestra iglesia, una gran familia. Así que a mí me gusta porque la gente en Facebook está bien pendiente. No se oye. Y tienen a Joan loca cuando no se oye el culto. Pero qué bueno que están ahí conectados y que donde quiera que estén puedan recibir esta palabra que está importante. Porque cuando hablamos de que las cosas son hechas nuevas, note que es importante entender que el texto habla que todas las cosas son hechas nuevas. Dios no trabaja solamente una parte de nuestra vida. Él trabaja toda la parte de todas las áreas de nuestra vida. Hay gente, yo conozco gente que me dice, no, Dios me conoció así y así yo soy y así Él me quiere. Y eso es muy cierto. Él nos quiere y nos ama tal como somos. Pero cuando nos entregamos a Él, todas las cosas, dice el texto, que son hechas ¿qué? Nuevas en nuestras vidas. Y cuando leemos el texto de 2 de Corintios, el primer problema que se plantea es que muchas personas viven atrapadas en su pasado. Viven
aferradas y atrapadas a su pasado, en su pecado, en su dolor, y creen que esas cosas no pueden cambiar. Piensan que emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sus pecados los tienen que arrastrar. Y Pablo establece que cuando nos aferramos a Cristo, en Él, todas esas cosas quedan en el pasado, porque Él hace todas las cosas de ahí en adelante nuevas en tu vida. Solamente un amén. Y la verdad central de ese verso bíblico es que quien puede transformar las cosas viejas por nuevas es Cristo en nuestra vida. Es Cristo. Dios nos ofrece una nueva oportunidad. Él no remienda, esto es importante porque Él no remienda, sino que hace algo completamente nuevo en tu vida. No estés buscando remendar tu corazón. Si Dios tiene el poder de transformar tu corazón, no busques remendar tus emociones. Dios puede hacer las cosas nuevas en tus emociones. No busques remendar tu pasado. Dios establece que tu presente puede ser nuevo y tu futuro va a ser esperanzador si nos aferramos a su promesa. ¿Cuántos dicen amén por eso? En esta carta de Corintios, el apóstol Pablo, en su ministerio, define su ministerio profético, apostólico, y enfatiza el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y este capítulo 5, en particular, destaca la esperanza del cristiano, porque esto es una esperanza para nosotros los creyentes. Todos deseamos tener una transformación en nuestra vida. Todos anhelamos venir a Cristo y que cuando salgamos por la puerta algo distinto pase. Y sabemos como creyentes que no es algo mágico. No es algo mágico que nos convertimos en Cristo y que ya las cosas cuando salgamos del templo son distintas. La realidad es que te puedes convertir hoy y cuando llegues a tu casa vas a tener las mismas deudas, vas a tener los mismos problemas, las mismas condiciones. Eso es una realidad. Yo no te puedo vender algo distinto a eso. Pero lo que sí establece Corintios es que nuestro carácter, nuestros anhelos de vivir una vida alejada de Dios, en pecado, una vida de malas decisiones, esa conducta es transformada por algo nuevo en nuestra vida. Es un cambio de parecer, lo que hablaba Fernando el domingo pasado, es esa metanoia, es ese arrepentimiento. El yo reconocer que Cristo tiene el poder para transformar mi vida es un cambio de dirección. Y un cambio de dirección es algo radical en nuestra vida. Y lo que Cristo nos ofrece a nosotros es un cambio radical de yo no desear más los anhelos del pasado, del pecado, porque Cristo me ofrece algo nuevo hoy. Algo hoy. Te escuché, Fernando. Estuve todo el domingo escuchándolo. Así que dice el texto, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque en otro tiempo consideremos a Cristo de esa manera, ya no lo hacemos así. Mire qué interesante. Los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que hacer un switch en la manera de mirar a la gente. Porque nosotros, cuando nos aferramos a Dios, en nuestro chip del cerebro, como cristianos, debe de haber la palabra de reconciliación y de gracia y de misericordia en nuestra mente. Y cuando miramos a otros, nuestra manera de verlo no es según su pasado, sino lo que Dios desea hacer con esa persona. Por eso Pablo establece, cuando mires a la gente, no lo mires según lo que él hizo en el pasado. No lo mires de esa manera, porque entonces no lo estás mirando como Cristo lo miró en la cruz del Calvario. Tenemos que mirarlo. Pablo señala que el cambio radical en la percepción de las personas tiene que ser por medio de Cristo. Y antes de su conversión, ¿quién más que Pablo sabía lo que él hacía? Que era perseguir la misma iglesia, que era atacar a los mismos cristianos.
y que al encontrarse con Cristo tuvo un proceso de transformación en su vida. Por eso el mensaje de Pablo siempre es transformación, metanoia, arrepentimiento, cambio, gracia. Porque ¿quién más bandido que él? Que persiguió, que mató, que atacaba a los cristianos, pero se encontró con alguien que tuvo perdón y misericordia, no importando su pasado. Porque algo hay que establecer bien claro: Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y si Él vino a salvar al mundo, no importando su pasado, ¿cómo más usted y yo que estamos aquí tenemos la potestad para juzgar y señalar a los demás? Jamás en la vida. Nuestra misión como iglesia, como cristianos, siempre debe de ser gracia, misericordia, perdón. Porque nosotros seguimos a un Cristo que tiene el poder para transformar la vida del ser humano. En el verso 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, ha llegado lo nuevo. Estar en Cristo implica una unión íntima con Él. Y yo creo que ahí está la clave del verso del texto. Entender el texto significa es que cuán íntimo yo soy de Cristo. Cuánta intimidad o con cuánta cercanía yo vivo aferrado a Él. Porque si yo me entrego a Cristo es porque yo deseo, anhelo estar cerca de Él constantemente. Yo escuchaba a Luli presentar la última alabanza y ella sentía esa paz y la ha sentido porque ya ha entendido y está cerca de Dios. Pero imagínense una persona lejos de Dios que le digan la noticia que ella recibió. La paz no fuera la misma, fuera una crisis emocional, fuera un ataque de histeria, fuera una queja constante. El cristiano, cuando vive en unidad a Cristo, conoce a Cristo, lo conoce en su proceso de transformación. Vuelvo y repito, no es que hemos sido transformados de un día para otro, es que el proceso de intimidad, de lectura, de oración, me lleva a comprender cuánto Él me ama. Que a pesar de que como decía Fernando en la escuela bíblica, que prometo no fallarle, vuelvo y lo hago, como hacía David, como hacemos nosotros, que prometemos no fallar y volvemos y caemos porque somos seres humanos que erramos constantemente. Pero qué bueno que tenemos una intimidad con el Padre, con el Hijo, que me dice que Él me abraza y que me perdona mis pecados y que Él quiere seguir transformando mi vida. Yo siempre cuento esta historia y es la de mi hermano. Cuando yo me reconcilié con Dios, yo era muy impulsivo. Yo desde niño fui muy impulsivo. Mi mamá me regañaba y yo era de los que rompía puertas y todo. Imagínense, como decía por ahí una frase, hay que medicarlo. Y tenía un problema de conducta, de carácter. Era muy impulsivo. Entonces, ¿cómo a Dios se le ocurre llamar a alguien siendo así tan impulsivo? Pues a Dios se le ocurre eso. Y un día mi hermano, yo le pido un favor, mi hermano es técnico de computadora, y él me dice, no lo voy a hacer ahora. Mi reacción fue bien volátil. Que tú siempre, bla, bla, bla. Y entonces él dice, mira mamá, el que se convirtió, ve que no ha cambiado nada, él sigue igual de malcriado. Eso a mí me afectó, que todavía lo cuento. Yo digo, wow, ¿sabes? Porque uno se convierte, los ojos de los demás están pendientes a lo que tú haces. Y no sabes cuánto impactas negativamente como impactas positivamente. Y tuve que rendirme ante Dios para que transformara mi carácter. Darme cuenta que el problema no lo tenía Él, lo tenía yo. Que tenía que abrirle mi corazón al Señor. Y que yo entendí que los procesos que yo viví en mi juventud, en mi proceso en la iglesia, en los ministerios, porque si algo yo he pasado en la vida, en la iglesia, ha sido cosas fuertes, pero me ha ayudado a entender mi proceso como pastor. Mira, a mí un joven me dijo una vez, tú eres un estúpido. ¿Usted que alguien te diga estúpido en los atrios del templo? Yo estuve así. De decir, la Biblia dice que es mejor dar que recibir.
Así que recibe ahora mismo el nombre de Jesús. Recibe. ¿Cuántos quisieran dar que recibir? ¿Verdad que sí? A veces hay gente que no se merecen nada, son bromas mías. Y eso me llevó a entender que yo estaba en un proceso que yo le llamo la escuela del Espíritu. Y es la escuela del Espíritu donde los procesos de tu vida te están llevando a que tú te acerques más al Señor. Porque el proceso de hacer algo nuevo tiene que ver con cuán unido yo estoy al Señor. Él está unido a mí. Él está al lado mío. Dios constantemente está ahí. Ahora, ¿cuánto yo estoy unido a Él? Que pienso en Él cuando me levanto. Que pienso en Él cuando voy a tomar decisiones. Que pienso en Él cada vez que paso una crisis. Que pienso en Él cuando voy al trabajo. Que pienso en Él y toda mi vida se centra en qué Dios quiere para mi vida. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo no es ir el domingo a la iglesia y desaparecerme del mapa hasta el próximo domingo, hasta el próximo mes, a ver qué Dios tiene para mi vida. No, estar en Cristo es que todos los días anhelo estar con Él, porque si estoy con Él, hay una nueva opción en mi vida. Las cosas viejas pasan. Y estas cosas viejas representan la vida anterior dominada por el pecado, que han sido reemplazadas por una nueva existencia guardada y guiada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esto tiene que resonar en nuestra vida, hermanos y hermanas, que Dios hace algo nuevo, pero tenemos que estar en Cristo. No es simplemente que lo acepté porque sí, es que yo vivo y estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? Amén. Los versos 18 a 19 dice: todo esto, lo nuevo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mire cuán grande es Dios. Y yo amo tanto esta palabra, porque fíjese, Dios mismo nos reconcilia. Dios nunca fue enemigo del ser humano. El ser humano por su pecado se convierte en enemigo de Dios. Y quien decide por amor propio, por iniciativa propia, escuche bien esto, nadie le torció el brazo al Señor. Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle al Señor que está suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Y Dios tuvo la iniciativa de entregar a su Hijo para reconciliar al mundo con Él. O sea, el ser humano falló constantemente, erró constantemente y dijo: yo voy a enviar a mi Hijo único y lo voy a entregar para que el mundo que lo acepte ya no viva como mi enemigo y entienda que yo los amo con amor eterno. Así que Él dice que consigo mismo, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, o sea, que cuando entendemos lo que Cristo hizo, nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación. Usted piensa que todo el mundo conoce de Dios. No todos conocen de Dios, y más la generación que se está levantando hoy en día. Porque la generación que se está levantando hoy en día son una generación que sus padres no lo han llevado nunca a la iglesia. Mi compañero, el pastor reverendo y ahora doctor Héctor Torres Brignoni, hizo un estudio de generaciones. Y la generación de ahora es la generación que nunca han pisado una iglesia. O sea que no conocen de la palabra del Señor. No podemos hablar de lo que nosotros experimentamos, porque usted y yo vivimos una generación muy distinta a la generación que se está levantando hoy en día, que están metidos en sus casas con sus artefactos electrónicos, que todo lo tienen accesible en la mano, que sus padres posiblemente vivieron un desaliento en la iglesia y decidieron no volver más para la iglesia. Y ahí está la iglesia sumergida en una sociedad, preguntándose por qué no hay jóvenes en las iglesias. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender que no todo el mundo conoce de Cristo, conoce de Dios.
Por lo tanto, nuestro deber es que la gente entienda, el que no conozca, que a pesar de que tú no conoces, mi Dios envió a su Hijo para que tú también seas llamado hijo e hija de Dios. Nuestro ministerio mayor no es señalar a la gente su pecado, no es mirar su pasado, es que entiendan la reconciliación entre el Padre y Cristo y en Él. Que a pesar de nuestros errores, tenemos oportunidad cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y que por medio de Cristo yo me reconcilio con Dios y mi enemistad se convierte en amistad y en paternidad. Siento que no me entendieron. Ese silencio fue como que, ¿qué dijo Larry? ¿Qué dijo? Iglesia, nosotros tenemos la bendición de poder reconciliar y tenemos el ministerio de reconciliación. Tenemos que sacar de nuestra mente el juicio que hay del pasado de la gente, que si lo que hizo, lo que hace. Tenemos que permitirle que Cristo, por medio del Espíritu Santo de Dios, transforme la vida del ser humano y que la relación rota que había con Dios se restablezca, pero no por lo que tú y yo podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo. El verso 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. ¿Y usted sabe lo que es ser un embajador? Es ser un representante. Usted representa a Cristo. Y si usted representa a Cristo, en su chip, en su mente, lo que debe haber es reconciliación, gracia, misericordia, justicia, amor, paz, acompañamiento. No sé si me doy a entender, pero yo conozco iglesias, personas que constantemente están pendientes de la vida del ser humano por su pecado, por lo que hizo, por lo que no hizo. Pero qué bueno que nosotros podemos entender que hay un Dios de gracia que nos hace nueva todas las cosas. Y eso nuevo que Él nos da y nos ofrece se llama gracia y es por medio de solamente de lo que Cristo hace. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? El verso 21 dice: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es importante, para que fuéramos justicia de Dios. Lo explico de esta manera sencilla. Cristo no cometió pecado. En sus acciones tuvo la oportunidad de hacerlo, nunca lo cometió. Sin embargo, muere por el pecado. O sea, Él se hizo pecado. Él se hizo pecado por la humanidad. Pero dice el texto bíblico, se hizo pecado para que usted y yo fuéramos justicia de Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? No sé si tú hablaste de eso hoy en la clase bíblica, pero justicia para nosotros es el que la hace, ¿qué? La paga. Sí lo hablaste hoy también. Y justicia para nosotros es el que la hace, la paga. Si tú la haces, tienes que pagarla. Pero justicia de Dios es distinta a la justicia nuestra. Y cuando nosotros representamos a Dios por lo que hizo Cristo, significa que el que no se merece la restauración, ese es el que se la merece. La justicia de Dios es al contrario de lo que la justicia en la tierra funciona. Yo le he contado muchas veces la parábola cuando Jesús explica del que trabaja 8 horas, trabaja 12 y el que trabaja menos. Los tres trabajaron horas distintas, pero cuando fueron a cobrar por el jefe, a todos se les pagó lo mismo. En la justicia, Jesús en la parábola está diciendo, en el reino de Dios es así. Nosotros pensamos que si yo trabajo 8 horas, Raquel trabajó menos, yo cobro más que Raquel, porque yo me fastidié más trabajando. Y si Robert trabajó menos, pues Robert tiene que cobrar menos, porque sería injusto que cobre lo mismo que yo. Y me enfocaría, porque entonces y ahí empezamos a quejarnos. Pero cuando es el reino de Dios y su justicia, Robert, Raquel y yo, aunque trabajemos horas distintas y menos o más horas,
todos recibimos el mismo pago. Así funciona Dios en su gracia y en su justicia. No importa cuántos pecados tú cometiste en el pasado. No importa cuánto, como decimos los boricuas, cuánto te hayas enfangado en el pasado. No importa lo que hayas cometido en Cristo. Cuando estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y Pablo establece: no mires a la persona según lo que hizo en el pasado, porque nosotros representamos la justicia de Dios. Y si yo represento esa justicia, Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas en su vida. Que no, todavía no lo está viviendo. Permítele al Espíritu Santo que lo haga. No juremos la persona. Permítele que el Espíritu Santo le transforme su vida, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la palabra central aquí es la justificación de Dios. En Dios nosotros somos justificados, que es distinto a lo que el mundo piensa. Antes pensábamos de manera equivocada acerca de Cristo, pero en Dios ya no lo hacemos. Todo el que pertenece a Cristo se convierte en una nueva vida, en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esta nueva creación es más que un cambio externo, es una transformación interna profunda. El problema que ha tenido la iglesia en la historia, y es esto de la sana doctrina y la santidad, es que constantemente etiquetamos la santidad por lo que podemos observar en la persona, por lo exterior. Por eso en la antigüedad, en los años 80, 70, no podía, todo era la vestimenta en la mujer, todo era lo superficial. Y no importa cuánto tú hieras con tu lengua, no importa cuánta maldad tú tuvieras en tu corazón, pero si tú parecías una santa o un santo, eres un hijo de Dios. Por eso, y puede ser que yo tenga un conflicto con eso, por eso yo no uso mucho los clericales. Tengo un issue terrible con eso, y me estoy confesando, porque de nada vale yo ponerme un clerical y que la gente me etiqueta a mí como el reverendo, el padre, como quieran llamarle, si en nuestro corazón no hay tal cosa. Entonces yo no quiero que la gente etiquete a la gente por lo que puedan ver. Yo por lo menos estoy cansado de la hipocresía, y que la iglesia juega la hipocresía de lo superficial, cuando la transformación y lo nuevo que Dios hace viene adentro. Mercedes leía un texto bíblico maravilloso: ¿quién entrará al santo lugar? Lo establece desde el Antiguo Testamento: el limpio de manos, el corazón puro. Es un texto maravilloso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con lo exterior, tiene que ver con lo interior. Cuando nos conectamos en Cristo y entendamos que las cosas son esas nuevas, no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con lo de adentro, con nuestra mente, nuestras emociones, nuestro carácter. Nosotros no podemos juzgar a las personas por su pasado. En Cristo hay esperanza para todos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? En Cristo hay esperanza para todos. Si te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, lo puedo hacer con todos. Pero hay que presentar a un Cristo que reconcilia, que ama, que abraza. A un Dios que nos hace amigos por medio de Cristo. Yo tuve en mi adolescencia a Dios, yo veía a Dios como un ogro, porque eso fue lo que se me presentó a mí, un Dios que castiga, que cada vez que te sucede algo es porque Dios está pendiente a ver qué te pasa para castigarte. Imagínense yo con 19 años que jugaba baloncesto, y cada vez que me lastimaba los tobillos, yo predicando decía: eso fue que Dios me castigó, porque Dios quiere que yo me dedique a predicar la palabra, en mi ignorancia. Porque al fin y al cabo Dios no tiene que torcerme el brazo, Michi. Dios no tiene que torcer el brazo, José.
Él no tiene que torcerte el brazo. Si no me obedeces, te voy a castigar. Si no me obedeces, te tuerzo el brazo hasta que digas que sí. Pues entonces no es voluntario, es obligatorio. Si no, te voy a causar alguna enfermedad porque yo soy así, Dios. Esa enfermedad es porque tienes que obedecerme. Y vivimos con un bendito miedo, por no decir otra cosa, Mauri, porque se me sale lo de Carolina enseguida. Un bendito miedo porque no hemos tenido intimidad con Cristo. Porque tan pronto yo me encuentro con Cristo, me doy cuenta que Dios no es ogro, que mi Padre no está así, enojado, que no está pendiente ni a mi pecado pasado, ni al que cometí hoy. ¿Sabe por qué no está pendiente de eso? Porque para eso entregó a su Hijo, para que mis pecados fueran borrados. Quien nos recuerda el pecado somos nosotros mismos. Pastor, es que no me atrevo a hacer tal cosa en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que yo... Pero ¿quién te está recordando eso? En mi antigua vida, la antigua vida fue antigua. En Cristo hay siempre nuevas oportunidades. La parábola donde mejor, y era el texto de hoy en el calendario litúrgico en Lucas, la mejor parábola que te puede definir eso, y era el texto de hoy, es la parábola del hijo pródigo. Jesús, para que ustedes me entiendan, Jesús quiere darle a entender cómo es el Padre, cómo es Dios. Ay, ¿cómo yo puedo definir cómo es Dios? Pues en la parábola del hijo pródigo. Vamos a definir el corazón de Dios en el corazón del Padre. El hijo vino lleno de pecado, de maldad, gastó todo el dinero, lo deseó muerto a su padre. Llega todo herido, todo hecho una porquería. Y el padre no esperó ni que llegara a su casa, lo abrazó, le dio identidad, le dio acompañamiento, le dijo, vamos a celebrar. Ese es el corazón de Dios. En ningún momento dijo, hijo, ven acá, ¿en qué tú gastaste los chavos? Ricardo, y lo que la herencia que te di, ¿en qué la gastaste? Papi, que yo me fui de jangueo para trabajo. Me fui a discoteca, perrié, sandungué. Me emborraché. Caí bajo, papi, caí bajo. Terminé comiendo comida de cerdo y ahí me acordé de ti, papi. Me acordé de cuánto tú me amas. Pero el padre nunca le cuestionó. ¿En qué momento el padre le cuestionó? Eso es lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos en el texto. En ningún momento. ¿Por qué? Porque en ese momento de arrepentimiento del hijo, en ese proceso de metanoia, ya el padre lo perdonó. Ya el padre lo había perdonado. No hay que cuestionar nada. Ya el padre te perdonó. No hay que preguntar nada. El hijo simplemente dijo, wow, ¿qué es esto? Esto es gracia, misericordia. Y así es Dios con nosotros, Roberto. Así es Dios, que no importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces nos hayamos tropezado, no importa cuántas veces hayamos caído, cuando estamos en Cristo, Dios hace nuevas todas las cosas. Y dice que todas son esas nuevas porque es por medio de Él. Yo no tengo que hacer nada, lo hace Él. Quien transforma, quien bendice, quien restaura, quien sana, quien libera, es Cristo. Y si Cristo lo hace, tenemos que aferrarnos a la fuente que es Él, para que todas sean hechas nuevas en el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero hoy más que nunca. Hoy más que nunca yo quiero aferrarme a esa fuente. Yo quiero aferrarme a ese Cristo que hace nuevas todas las cosas en mi vida. Yo quiero estar en Él. No anhelo otra cosa que estar en su presencia. No anhelo otra cosa. Me levanto por la mañana pensando en lo que Dios sigue haciendo. Me levanto y me acuesto pensando en lo que Dios sigue haciendo. Llega la crisis, sigue aumentando el agua, sigue aumentando las compras. Bendito sean las compras, Señor. Sigue aumentando los planes médicos. Sigue aumentando la luz, sigue aumentando. ¿Qué sigue aumentando? Todo. Y lo que nos espera. Uno bromea con eso, pero eso es bien triste. Porque mientras la iglesia predica justicia, nuestros gobiernos cometen tanta injusticia. Y somos nosotros, el pueblo, los que pagamos todas esas consecuencias.
Y a mí la curiosidad que me da y la gracia que me da es cómo la iglesia ha caído en defender a estos gobiernos corruptos. Cómo la iglesia, con tal de recibir beneficios, Trump, ay Trump. Yo he escuchado que Trump es un profeta de este momento. Y yo digo públicamente, que diga eso es un charlatán. Es un charlatán. Si usted piensa que Trump es enviado de Dios porque dice, Jesus is my Lord, porque por eso es que lo dicen. Como él dice, Jesus is my Lord, y la otra no decía eso, pues este es de Dios. Porque este permite que en las escuelas se ore. Pero es que a mí no me importa si en la escuela se ora o no. Eso yo lo siembro en mi casa. De nada vale que tú digas Jesus is my Lord si tus acciones van contrario a lo que Jesús hizo. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que hablar de esa reconciliación con Dios. Esa reconciliación con el Padre, que hace todas nuevas las cosas. Yo quiero decirte algo y con esto termino esta mañana. Imagínate que una oruga no sabe que se va a convertir en mariposa. ¿Cuántos han visto una oruga? Qué feas son, ¿verdad? Hasta asco le da a uno verla. Pero la oruga no sabe que se convertirá en una hermosa mariposa. Nosotros en Cristo pasamos por una metamorfosis similar. Dejamos atrás lo viejo, lo feo, y nacemos a una nueva vida completamente nueva en Cristo Jesús. La pregunta que yo quiero cerrar en esta mañana, si hemos experimentado esta transformación en nosotros, en nuestra vida en Cristo Jesús. Porque si no hemos recibido esta transformación, hoy es el día para decirle, Señor, yo quiero que tú comiences a transformar mi carácter. Yo quiero que tú comiences a transformar mi comportamiento, a ser más pasivo, a ser más tranquilo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Yo quiero que tú transformes aquellas cosas que me separan de ti. Hoy es un buen día para hacerlo. Eso que me hace hablar mal de mi prójimo, eso que me hace siempre sospechar, ese sentido de culpa, todo eso hay que presentárselo y dejárselo al Señor para que Dios haga nuevas todas las cosas en nuestra vida. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Y en esta mañana permitamos al Señor que Él transforme nuestra vida, que Él sea el que gobierne nuestro corazón, que Él sea el que comience un proceso de metanoia de nuestra mente. Por eso me gusta mucho Romanos 12, donde dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nada vale que yo quiera cambiar actitudes, yo quiero cambiar. Permitámosles al Espíritu Santo. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.